Muy bien, y después de un año del referéndum, hablemos sobre el balance de acciones y resultados. Estamos en compañía del señor Miguel Antezana, analista político, y por supuesto le damos la bienvenida. ¿Qué tal, señor Antezana? Buenos días, Mirta, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos. Quizá extraño para nuestros televidentes, ¿no?, que hablemos ahora del referéndum, sin embargo, o bueno, de cómo fueron avanzando cada una de las iniciativas aprobadas en el referéndum. Sin embargo, es algo que no debemos perder de vista. Sí, ciertamente, porque sobre todo después de un año de haber sido realizado el referéndum, hay que hacer la evaluación. Y muy poco se ha avanzado, lamentablemente, en cada uno de estos temas. Si bien es cierto que hay algunos que aparentemente se están implementando, no lo están haciendo del todo. ¿A qué me refiero? Quizás la reforma más sonora, más apoyada en ese momento por la población fue el de la no reelección de los congresistas. Sin embargo, estamos viendo un proceso que está a puertas a 4 semanas en enero, y muchos de los que han sido del Congreso disuelto se están postulando y puede asumirse que se están reeligiendo. Sin embargo, esto tiene que ver mucho también con las reglas de juego vigentes al inicio del proceso. Por lo tanto, seguramente para el 2021 ahí sí veremos en plena aplicación la no reelección. No veremos ninguno de estos congresistas en el nuevo Congreso elegir al nuevo periodo legislativo, que sería el 2021-2026. Y en cuanto a las otras reformas, también hemos tenido un balance bastante bajo. No se han aplicado las reformas, y también otra de las grandes polémicas, el jurado, la Junta Nacional de Justicia, que hasta este momento lamentablemente no se ha podido concretar. Y que lamentablemente en el camino ha tenido varios tropiezos, ¿no? Bueno, que también es propio de cualquier tipo de reforma cuando se quieren hacer cambios de ese tipo. Sí, sobre todo por el tema de los postulantes. Exacto. Curiosamente, de la convocatoria, ¿no? Convocatoria, el proceso en sí, las personas que están postulando, y también yo creo que hay otros elementos adicionales. En el primero, si recordamos, de tantos postulantes que hubo, no recuerdo exactamente el número, quedó al final, quedaron 3. Y de esos 3, uno fue bastante observado, que era el que prácticamente iba a ser el único miembro de la Junta Nacional de Justicia, que finalmente no quedó. Y ahora yo creo que estamos siguiendo, si bien no tan accidentado como el primero, el proceso actual también está siendo de alguna manera lento, y no se está viendo entonces los resultados de esta reforma que se aprobó hace un año. Entonces eso yo creo que también afecta mucho el tema de la gobernabilidad, de la confianza, pero sobre todo de la justicia. Estamos hablando de miles de procesos que no están siendo atendidos, que dejó pendiente Consejo Nacional de Magistratura antiguo, y que debiera verlo la Junta Nacional de Justicia. Y que tendrían que empezar ya con ese trabajo, ¿no? Porque el proceso de evaluación, de convocatoria, son cuestiones pues de forma, no menos importantes. Sin embargo, el fondo, es decir, la administración de la justicia en nuestro país, es aquello pues que el ciudadano quiere ver ya de manera eficiente, ¿no? Es así, además con el antecedente. Recordemos que llegamos a esta reforma constitucional y a esta propuesta de Junta Nacional de Justicia porque salimos de un Consejo Nacional de la Magistratura bastante golpeado dentro del marco de audios de corrupción bochornosa, ¿no? Y entonces aquí la expectativa de la población no es solamente un cambio de institución, sino también la aparición de personas probas, personas éticas, morales, que puedan integrar esta Junta Nacional de Justicia, que a su vez tienen la gran responsabilidad de nombrar jueces, fiscales, y también de removerlos. Entonces, mientras no se concrete esta Junta Nacional de Justicia, todos estos temas están pendientes. Y por supuesto se afecta en general a la sociedad como tal, ¿no? Lamentablemente la ciudadanía no se relaciona directamente o no se interesa por cómo es la evaluación, ¿no?, qué tipo de preguntas se le hacen a los magistrados, pero sí quieren ver finalmente y luego de todo el proceso a los mejores en el cargo, ¿no? Sí, y yo creo que ahí es muy importante la intervención de los medios de comunicación e inclusive de personas que ahora están presentes y tienen voz a través de las redes sociales. ¿A qué me refiero? Quizás como ciudadanos, como tú bien dices, no conozcamos quiénes son los candidatos, no conozcamos exactamente si cada uno reúne el perfil, pero en la medida que haya denuncias ciudadanas, en el sentido que hay personas que tienen procesos pendientes, que no han aprobado antes una cantidad de veces que han postulado a ser jueces, o algún elemento que precisamente pudiera hacer que no siga en carrera, eso es muy importante para que los evaluadores, en este caso, se den cuenta que no integren esta posible Junta Nacional de Justicia. De hecho, fue lo que pasó en el proceso anterior, que fíjate que a través de noticias, que a través de los medios de comunicación, nos enteramos que había personas que eran precisamente bastante golpeadas, ¿no? Sí, y eso fue inmediato, afortunadamente, ¿no? Digamos que si bien la coyuntura no fue la mejor, que el referéndum significó incluso un quiebre, ¿no?, dentro de lo que era el orden político, y también una oportunidad, ojo, para mejorar como país, afortunadamente, repito, la gente está más en conexión con lo que pasa.
Sí. Y ¿no? yo Con creo nuestra que, propia realidad. Y por ello que vienen las denuncias prontas. Y desde ese momento, curiosamente, canales de televisión que quizás no tenían tanta receptividad han estado viendo, ¿no? El tema de Justicia TV, por ejemplo, cómo la gente se volcó a ver cómo se estaban llevando a cabo algunos procesos con algunos personajes, pero también en general estaba obligando a que las personas se informen más, se informen mejor, que sepan exactamente qué consiste cada proceso a nivel jurídico, a nivel electoral, a nivel general, que yo creo que eso es saludable dentro de esta crisis política y social que estamos viviendo. Yo creo que también hay puntos rescatables que son los que tú has mencionado, ¿no? Muy bien. En conclusión, entonces, sobre la Junta Nacional de Justicia y su conformación, ¿qué tendría que pasar en el 2020? Que ojalá tengamos una Junta Nacional de Justicia, que finalmente tengamos a estos 7 miembros que reúnan un perfil lo más cercano a lo intachable, a lo deseable. Que llene esa expectativa, exacto, ¿no? que existe. No vamos a tener personajes perfectos, todos tenemos debilidades y fortalezas. Sin embargo, que sean personas que de alguna manera nos transmitan esa confianza en que va a haber una justicia y que precisamente vamos a poder sacar a aquellos elementos que no merezcan estar tanto en el Poder Judicial como en la Fiscalía de la Nación. Muy bien. Otro punto aprobado en el referéndum fue pues la regulación del financiamiento de las organizaciones políticas. ¿Cómo ve usted que se ha avanzado en este punto? Yo creo que en este proceso electoral es que lo vamos a ver. Precisamente, ¿por qué? Porque ya no vamos a ver como en otros periodos, en otros procesos electorales, la publicidad electoral que prácticamente nos atosigaba en todos los medios. Tú veías publicidad por todos lados, en radio y televisión, pero ¿quiénes podían acceder a esta publicidad? Los que tengan mayores recursos económicos. El tema de esta reforma hace que haya lo que conocemos como la franja electoral, en el que el Estado brinda a los partidos políticos y candidatos espacios en diferentes medios para que puedan hacer publicidad. Muy bien, bueno, y otro de los puntos que por supuesto se aprobaron en el referéndum fue la regulación del financiamiento de las organizaciones políticas. Señor Antezana, ¿cómo ve usted, cómo evalúa que se ha avanzado en este punto? Yo creo que en cuanto a esta reforma constitucional en particular, vamos a ver en este proceso electoral precisamente cómo es que se va a poner en vigencia y cómo vamos como ciudadanos a ver la norma. ¿A qué me refiero? Antes los partidos políticos, dependiendo de la cantidad de recursos económicos que tuvieran, podían contratar mayor publicidad, ya sea en medios de comunicación, televisivos o radiales. Y esto, por supuesto, ponía en desventaja a aquellos partidos o candidatos que no lo tuvieran. Claro, con menos recursos. Exacto. Entonces, a la hora de tener una franja electoral que el Estado brinda a todos los partidos y candidatos, va a haber una especie de equilibrio, de justicia a nivel comunicacional. Sin embargo, también esto obliga a los partidos políticos, a los candidatos, a tener una mirada más estratégica en la comunicación, porque vas a ver cómo te acercas a la ciudadanía fuera de los medios tradicionales y, por ejemplo, a través de las redes sociales, cómo vas a hacer la publicidad. Bueno, hay que optimizar recursos ahora, fuera de lo que ya no se puede hacer. Sí, pero además, como decía, el tema de estrategia es muy importante, porque hasta ahora en el caso peruano, a diferencia de otros países latinoamericanos, hemos tenido campañas muy tradicionales, muy monótonas, muy de lo mismo, que inclusive no hay un mensaje que impacte a los ciudadanos, sino que simplemente la cara, el número, el vota por tal cosa, inclusive ofertas engañosas. Y eso yo creo que la gente también está de alguna manera evolucionando para saber qué cosa en realidad, en el caso de ahora, que hace un congresista y qué no hace. Como en la entrevista, como lo comentábamos en la entrevista con el presidente del Tribunal de Honor, ¿no? Hay que hablar sobre aquello que es competencia. No podemos esperar que el congresista haga algo fuera de su competencia o de sus funciones. Y nuevamente yo creo que aquí es importantísima la intervención de los medios de comunicación social. Hay ciertos medios que están precisamente divulgando entrevistas cortas a candidatos y le preguntan sobre algún tema en particular, y cuando este candidato ni siquiera tiene idea de qué está hablando, en qué comisión del Congreso pudiera tratarse, o si esto es dentro del marco de sus funciones, yo creo que esa es una información valiosa para el ciudadano para saber por quién no votar, independientemente del partido que pertenezca, porque estamos llevando a personas que van a tener la responsabilidad de legislar, de tomar decisiones en nombre de toda la ciudadanía, y por lo tanto entonces aquí el tema de la publicidad engañosa es muy importante ponerla al frente del ciudadano para que precisamente no tome decisiones equivocadas. Ahora, ¿cuál va a ser el impacto directamente de esta reforma constitucional al interior de las organizaciones políticas por encima de la estrategia, como ha dicho usted, ¿no es cierto?, y de que más organizaciones puedan participar? Porque claro, ya no se van a necesitar quizá tantos recursos. Aquí va a depender mucho entonces de la fortaleza de las propuestas, porque independientemente que tú puedas tener una igualdad a nivel comunicacional frente a los medios, si todos estamos en las mismas condiciones en un ideal, aquí va a depender de la propuesta que tú hagas, de qué cosa impacta a la población y que la
población de alguna manera se conecte con ella. En la medida que hayan propuestas serias, que la gente crea que es una necesidad inmediata y que estos congresistas o futuros congresistas se comprometan a realizarla, eso yo creo que va a ser lo más importante en esta campaña. Que por cierto, desde mi punto de vista no ha empezado. Ha coincidido en un periodo muy atípico, porque estamos hablando de la Navidad, Año Nuevo, y seguramente pasado Año Nuevo, los primeros días de enero vamos a empezar a ver ese bombardeo por otros medios, no necesariamente por los tradicionales, pero veremos entonces cuáles son los partidos o candidatos que se destacan por tener una estrategia distinta, por tener mensajes de impacto, pero también a ellos se van a evidenciar mucho los que no lo tienen. Y esto va a poner a nivel del ciudadano un factor más para tomar decisiones. La estrategia comunicacional y el mensaje. Muy bien. ¿Diría usted que esta reforma constitucional en específico podría colaborar al fortalecimiento de las organizaciones políticas, pese a que los va a poner y les va a plantear nuevos retos y desafíos? Yo creo que sí, los obliga. Los obliga porque hasta ahora hemos tenido partidos políticos en el papel, pero en la práctica hemos tenido muchas veces simplemente cascarones que llevan a candidatos a buscar un puesto de poder. Sin embargo, como estamos hablando ya de estrategias, como estamos hablando de ir a algo más allá de la campaña tradicional, eso obliga a los partidos políticos a plantear propuestas, programas de gobierno, iniciativas legales, en este caso para el Congreso, para ver si saben o no saben a lo que se enfrentan, que no es solamente llegar al Congreso y ofrecer cosas que no pueden cumplir porque no es su competencia, sino que entonces ellos como partidos obliga a replantearse inclusive con qué gente están conformada. Porque puedes tener políticos tradicionales, pero si esta gente no sabe exactamente qué cosa va a hacer, los demás también se van a ver arrastrados en esa mala reputación de estas personas. Entonces yo creo que es una situación interesante que obliga a replantearse internamente cuál es la organización, cuál es la manera de pensar, la filosofía, etcétera. Muy bien. Hemos hablado hasta el momento sobre la prohibición de la reelección inmediata de parlamentarios, de la conformación de la Junta Nacional de Justicia, finalmente de la regulación del financiamiento de las organizaciones políticas, y hubo una reforma constitucional que quedó fuera de carrera. ¿Sería posible regresar a ella? Estamos hablando de la bicameralidad. Sí. Yo creo que en el momento que se presentó, precisamente finalmente se optó por inducir a la ciudadanía a que votaran que no, porque hubo una deformación de la propuesta inicial. Se está hablando de una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores que supuestamente, de acuerdo a la memoria que tenemos a nivel peruano y según las experiencias de otros países, esta Cámara de Senadores sería una Cámara más inteligente, más pensante, más de miembros que tuvieran como un una perfil, expertise, una expertise tanto académica como profesional, moral, legislativa. ética. Es como que el gran filtro de lo que la Cámara de Diputados pudiera hacer. Sin embargo, esta propuesta, como te decía, en el Congreso anterior se distorsionó, entonces por eso se invitó a votar al no y ciertamente contó con ese apoyo. Ahora, en este momento yo creo que todavía es muy prematuro decir que vayamos a una Cámara de Senadores y Diputados. Teniendo tanto pendiente, además. Exactamente, porque además vamos a un Congreso que va solamente a cumplir o a terminar el periodo anterior de 1 año 4 meses apenas, y vamos a ver cómo se juegan las nuevas reglas de juego para las próximas elecciones del 2021. Entonces, si todavía no sabemos cómo van a funcionar estas nuevas reglas de juego, pensar en un Congreso distinto yo creo que todavía es muy prematuro. Hay que ver cómo salimos de esta experiencia, de este Congreso. Ojalá que sea mejor que el anterior. Airoso. Exacto, ojalá que sea mejor que el anterior. Y también así en el subsiguiente, en el 2021, elijamos un Congreso mejor que todavía que este anterior. Y que en esa etapa además se cierren muchos temas que están pendientes, que es lo importante. No solamente llegar con una agenda nueva, sino cerrar aquella que está en pausa. Y avanzar en las reformas políticas que el Congreso anterior no quiso avanzar. Eso yo creo que también es un gran reclamo ciudadano, y en la medida que este Congreso ojalá satisfaga esa necesidad, recién en el siguiente Congreso podremos ver alguna reforma y quizás pensar nuevamente, como tú dices, en un Congreso bicameral. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, señora Antezana, por habernos acompañado. ¿Algo que usted quisiera agregar sobre la reforma y la evolución? Bueno, sobre las 4 reformas en realidad. Bueno, sí, muchas gracias por la invitación. Yo creo que en realidad aquí como ciudadanos todos estamos esperando que se avance más. Ciertamente que estas 4 reformas fueron un primer paso. Hay muchas cosas que quizás quisiéramos reformar a nivel constitucional, pero yo creo que este Congreso, el nuevo Congreso que iniciaría funciones aproximadamente en febrero del próximo año, va a tener un trabajo por delante, aunque un periodo de tiempo muy corto, yo creo que tiene una gran responsabilidad y puede avanzar mucho más en eso. Ojalá tengamos la capacidad de elegir mejor en enero. Claro que sí, seguramente todos los electores hemos entendido que las reformas constitucionales no son sencillas, sin embargo, muchas de ellas son necesarias. Muchísimas gracias, A ti, muchas gracias por acompañarnos.